momento vamos a iniciar con el diligenciamiento del formato 110 para efectos de la declaración de renta. Entonces, en primer término tenemos el efectivo y equivalentes de efectivo. Aquí que, primeramente, ¿qué tenemos? Como les explicó Jacqueline, que nuestra presentación, ¿en qué se basa? Como en 3 capítulos. Primero les estamos presentando el formulario por renglones. Las primeras diapositivas contienen el instructivo de lo que dice el formulario. Los invitamos para que cuando lo estén diligenciando lean este instructivo, que es donde se referencia o según de una forma muy general que deben incluir uno en cada uno de los renglones. Posteriormente vamos a dar unos tips de los aspectos importantes que se deben tener en cuenta para el diligenciamiento de cada uno de los formularios o de la forma como voy a declarar cada uno de los rubros que comprenden ese renglón o ese activo. Y posteriormente hacemos la interacción al formato 2516, como ya se lo habíamos explicado. Entonces vamos con el efectivo. Básicamente en este renglón 36 de efectivo y equivalentes de efectivo, ¿qué se incluye? Los saldos al 31 de diciembre de las cuentas bancarias, de los depósitos bancarios, y también se incluyen los saldos de efectivo restringido que tenga la compañía, como en el caso de que por alguna restricción de tipo legal, que eso es básicamente aplica para las EXAR, las entidades del régimen tributario especial. Entonces, en este renglón de efectivo y equivalentes de efectivo, ¿qué tengo que incluir? En el caso de las cuentas o los depósitos en cuentas corrientes o de ahorros, ¿cuál es el valor patrimonial? Y la norma me dice, es el saldo en el último día del año o periodo gravable, lo que yo tenga. En el caso de los activos en moneda extranjera, me dice igualmente, es el saldo que yo tenga al 31 de diciembre, pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Es cómo voy a determinar ese saldo, cómo voy a estimar ese valor que voy a colocar allá como valor patrimonial. Y la norma, ¿qué me dice? Me dice, ese saldo en moneda extranjera se estima en moneda nacional en el momento con la TRM del reconocimiento inicial. La TRM es la tasa de mercado menos la tasa representativa del mercado que nos publica el Banco de la República, los pagos o abonos medidos a esa misma tasa. Por eso acá estamos ante la necesidad de controlar el movimiento de las divisas que entran y las divisas que salen, y la TRM de ese reconocimiento inicial, de ese momento inicial de contabilización. Entonces, acá en el valor patrimonial, ¿qué debemos verificar? Que el saldo contable necesariamente no va a ser el mismo saldo fiscal, porque pueden haber cheques girados y no cobrados, que no han sido prescritos, cheques posfechados y partidas que aún no se han identificado. Entonces, me toca tener en cuenta y validar si tengo o no tengo diferencia entre los estados financieros y la declaración tributaria. Otro aspecto que debo chequear es la diferencia en cambio de las cuentas en moneda extranjera. Recordemos que tengo que seguir el procedimiento que me describe el artículo 269. ¿Y qué pasa? Que necesariamente para efectos contables, estas cuentas bancarias yo las ajusto al cierre del ejercicio por la TRM representativa del mercado. Sin embargo, como vamos a ver más adelante en un ejercicio, para efectos contables para efectos tributarios no tengo en cuenta esta misma tasa, sino tengo en cuenta la tasa de reconocimiento inicial. Entonces, aquí voy a tener una diferencia y va a ser una diferencia temporaria que me va a generar impuesto diferido. O sea, si yo tengo cuentas bancarias en moneda extranjera, necesariamente tengo que determinar que ahí para efectos del impuesto diferido me va a salir una diferencia temporaria y que en este caso el valor patrimonial va a ser en la misma base para determinar esa diferencia patrimonial. En el caso de las conciliaciones bancarias, ¿qué también se puede presentar y tengo que verificar?
que posiblemente en las conciliaciones bancarias yo tenga ingresos posiblemente o gastos bancarios o gravamen que no alcanzó a quedar reconocido en los estados financieros, pero que para efectos tributarios sí tengo que reconocerlo. Entonces, estos tres aspectos son los que posiblemente me generen diferencias entre el saldo contable y el saldo fiscal, pese a que para efectos fiscales yo debo declarar es el saldo de la cuenta bancaria al cierre del ejercicio. Acá es importante que hablemos de la diferencia en cambio. ¿Qué me dice la norma tributaria respecto a la diferencia en cambio, que es el artículo 288? Me dice, los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos en moneda extranjera, en el momento de su reconocimiento inicial, o sea, cuando yo lo contabilizo, se mide o se estima con la TRM, con la tasa representativa del mercado. Entonces tengo que mirar que el Banco de la República todos los días publica cuál es esa tasa de mercado, entonces esa es la tasa que voy a utilizar. También, ¿qué me dice ese artículo 288? Que las fluctuaciones que se presenten en los estados financieros, en las partidas de los activos y los pasivos que tenga expresados en moneda extranjera, únicamente van a tener efecto fiscal en el momento de la enajenación, en el abono, en la liquidación o en el pago. Es cuando voy a tener efecto fiscal. Y que esa diferencia que se me presenta entre la TRM del reconocimiento inicial y la TRM del pago o abono en cuenta, eso es lo que me va a generar el ingreso gravado o el costo o gasto deducible. Entonces, esta es una de las partidas más tediosas para controlar cuando yo tengo partidas por diferencia en cambio, porque las sorpresas son impresionantes cuando pierdo de vista el movimiento de la diferencia en cambio. Acá les vamos a presentar un ejemplo, dado este concepto, de lo que decía Jacqueline hace un momento. Hay conceptos que son muy viejos, pero que continúan vigentes, ¿sí? Este concepto aún continúa vigente, que es del año 2018. En esta oportunidad le preguntaron a la administración tributaria que dado la cantidad de movimiento que tenían las cuentas bancarias, que si era posible que yo declarara el saldo con la TRM de cierre. La administración tributaria que le contestó, no. Usted debe seguir el procedimiento del artículo 288 para efectos de la diferencia en cambio. Y usted mirará, la norma tributaria no le señala un tratamiento especial para el manejo de la diferencia en cambio, sino usted determine cuál es el que más se le ajusta a la transacción que tiene o que está realizando en moneda extranjera. Y esa será la forma como usted puede soportar el movimiento, el movimiento de estas cuentas bancarias y su reconocimiento. Lo importante es que acá tiene que seguir la metodología que me dice que cuando yo voy a tener este movimiento, diferencias en cambio, tengo que tener en cuenta la TRM del reconocimiento inicial. Entonces, ¿qué pasa? Para este tema, pues actualmente ya, esto es del año 2018, tenemos 5 años, hay muchas empresas que ya tienen dentro de sus sistemas un aplicativo o un módulo que les desarrolla el tema de la diferencia en cambio y no tienen que hacer ningún cálculo especial. Solamente los invito a que lo verifiquen, si el sistema lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Para los que les toca hacerlo en forma manual, ¿qué podrían hacer? Manejar un tipo de cardes de efectivo, que podría ser por el sistema PEX o por el sistema promedio ponderado, o es el que yo quiera, como me dijo la DIAN, el que más se le acomode a las condiciones de la transacción que está haciendo en diferencia en cambio. Entonces, ¿qué consideramos? En el efecto de la diferencia en cambio lo podría hacer por el PEX, primeras en entrar, primeras en salir. Acá tenemos un ejercicio que lo que se está haciendo es considerando el movimiento en dólares, otra moneda, y con ese estoy haciendo las unidades como si fuera un inventario movible de primeras en entrar, primeras en salir. ¿Qué es lo importante en este caso? Es la necesidad que tengo de controlar las entradas y salidas de las divisas
y la TRM del reconocimiento inicial. Porque como me dice la norma, usted la determina con la TRM de reconocimiento inicial menos los pagos o abonos medidos a esa misma tasa de reconocimiento inicial. Por eso la importancia que tengo que controlar no valores en pesos, sino valores en dólares y la TRM de ese reconocimiento inicial. En este ejemplo que les estamos presentando, hicimos un ejercicio. Se lo vamos a dejar en nuestra presentación, está en nuestra presentación para consulta, para que lo valides, pero es básicamente eso, el control de las divisas, tanto en dólares como la tasa de reconocimiento inicial, el control de las dos para dejar las entradas y las salidas. En este ejercicio, como lo vemos ahí, me está generando una cosa de la pérdida por diferencia en cambio, que como la norma me dice, es deducible en el momento de su reconocimiento fiscal, o sea, cuando se da el reconocimiento final o la medición final o la utilidad que me da. Es importante tener en cuenta que para efectos de la autorretención especial, la DIAN ha manifestado en varios conceptos que el ingreso grabado sobre el cual yo debo calcular la autorretención especial es sobre la diferencia en cambio realizada. Por eso es importante cuando tengo diferentes inversiones o una sola en moneda extranjera, tener el papel de trabajo mensualmente cuando cierro mis estados financieros, cuando estoy sacando mis impuestos para determinar si en ese momento o a ese corte he tenido diferencia en cambio realizada, porque sobre esa diferencia en cambio tengo que estar liquidando mensualmente la autorretención especial. De este tema, como ya sabemos, la DIAN está haciendo o inició un proceso de fiscalización para validar por qué tengo diferencias entre los ingresos que declaro en la autorretención mensual versus los ingresos de la declaración de renta. Deberían ser los mismos. Entonces, los invito a que por favor esto nos sirva como alerta. Iniciemos que no lo tienen por sistema, un papel de trabajo, manejen un papel de trabajo que les permita hacer estas mediciones de forma mensual y tanto sus impuestos como sus estados financieros queden reconocidas la realidad económica de las operaciones. Entonces, hicimos un ejemplo que se lo dejamos para consulta, para que lo quieren validar, por medido, un movimiento de una cuenta bancaria medido por el PEX. También incluimos otro ejercicio, también de este mismo movimiento, de las mismas monedas, pero con el movimiento con el CARDES medido a costo promedio ponderado, ¿sí? Entonces, esto, si ustedes ven en las dos diapositivas, la diferencia entre uno y otro caso es muy poquita, es como 1.200.000 pesos de diferencia en este ejercicio. Entonces, como me dijo la DIAN, la norma no fija un procedimiento de cómo se debe hacer, pero como yo lo determiné, cualquiera de los dos me sirve. Lo importante es que lo haga, como usted mirará si le sirve más el PEX, primeras entradas, primeras en salir, un promedio ponderado, o si quieres un WES, porque también la restricción, recuerde que la restricción del WES que existe es para el manejo de los inventarios, no para este tipo de operaciones que sí podrían manejar con un CARDES. Entonces, eso es lo importante, tengan en cuenta la necesidad que tengo para controlar el movimiento de entradas y salidas de las divisas. Entonces, respecto al formato 2516, ¿qué se incluye? Lo mismo que hemos dicho, los saldos de los recursos que le representan liquidez inmediata para la compañía. Entonces, reporto los saldos en caja, los depósitos en bancos y otras entidades financieras y los demás fondos disponibles que tenga la empresa. El efectivo restringido, que se registran los recursos que poseen restricciones de tipo legal y que no están disponibles para ser usados de forma inmediata. Ese es el caso de la CESAR. Y para efectos fiscales, tenga en cuenta para la determinación de del valor patrimonial de las cuentas bancarias, lo que me dice el artículo 268, que es el saldo al 31 de diciembre. Para la determinación de los activos en moneda extranjera, pues me toca tener en cuenta el artículo 269, que fue lo que les acabé de explicar en las dos láminas anteriores. Entonces, esta es la estructura del formato 2516 en lo que tiene que ver con el efectivo y los equivalentes de efectivo. ¿Qué me pide? El efectivo, el concepto, me dice que el efectivo, que cuál es el valor contable, cuál fue el efecto por conversión de cuando tengo una moneda diferente de la moneda funcional. Pues para las que no tienen una moneda funcional diferente al peso, pues no tendrían que diligenciarlo, y el mayor
el menor o mayor valor que me afecta al reconocimiento para llegar al valor que debo declarar como valor patrimonial, que ese es el saldo al 31 de diciembre. Pasa lo mismo con los equivalentes de efectivo y con el efectivo restringido.